¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente, bienvenidos a esta serie hermosa de las voces desde los cimientos, las voces de los 12 apóstoles del Cordero que están en los cimientos de las columnas de la gran ciudad, según Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, y estamos tomando algún momento en sus vidas, o alguna frase, o alguna respuesta de Jesús, alguna pregunta de cada uno de ellos, para recibir un mensaje de parte de la Escritura a nosotros, inspirado en la vida de cada uno de ellos. En esta ocasión vamos a hablar de Simón el Celote. Y como tú y yo sabemos, pues Simón el Celote, a diferencia de Pablo, de Pedro, de Juan, no escribió ninguna carta, no escribió ningún evangelio. Sin embargo, su vida, recordamos que él era un sicario, él era un revolucionario, por eso se le conoce como el Celote, de esta secta de los celotes que eran a favor de la liberación de Israel del Imperio Romano. Era como una secta guerrillera, un hombre violento, con un buen ideal, probablemente, quitar el yugo de la opresión romana de sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, un día tuvo un encuentro con el Señor y Dios cambió su corazón. Y en base a eso, aunque esto que vamos a platicar el día de hoy no lo escribió Simón el Celote, su vida me lo recuerda. Por lo que yo quisiera compartirlo contigo y quisiera hacer alguna... resaltar algunas partes de esta maravillosa enseñanza para nuestras vidas. Sobre todo para aquellos que tienen un carácter fuerte, el cual Dios no quiere eliminar, Dios quiere encauzar, ¿no? Y dirigir conforme a su palabra. Porque sí, ciertamente no participamos hoy de la guerra que participaba el Celote en esta revuelta para la liberación de Israel, política. Pero sí tenemos una guerra todos los días. Sí tenemos una lucha. Por lo tanto, tenemos que saber blandir las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino espirituales y poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Vamos a orar, ¿sale? Señor, te damos gracias. Vístenos de toda la armadura, que no falte ni una sola parte, para que podamos, Señor, estar firmes como tus soldados, haciendo frente a esta guerra que tenemos por delante, Señor, en la cual simplemente servimos al victorioso, que aunque por el momento no le vemos, nos gozamos, Señor, como dijéramos en una de nuestras reflexiones pasadas, con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, claro, Efesios capítulo 6, ¿verdad? Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor. No en tu propia fuerza, no en tu propia capacidad, no en tus propios recursos. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Acechanzas del diablo? Versículo 12. Sí, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que cuando nosotros enfrentamos esta guerra, lo primero que tenemos que tener en mente, cuando encontramos resistencia al evangelio de parte de algún grupo de personas o de parte de alguna persona a la que le quieres compartir el evangelio, lo primero que debemos saber es que nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, contra las predisposiciones, prejuicios de personas de carne y sangre, sino que detrás de ellas hay una maquinación que debemos saber enfrentar. Una maquinación de seres espirituales de maldad, dice la palabra de Dios, que son principados, potestades, gobernadores. O sea, vemos principados, potestades, gobernadores, o sea, un ejército perfectamente organizado, perfectamente armado en un
en una cadena de mando increíble, que tiene una cadena de mando increíble, por lo cual nosotros, apercibidos de este tipo de guerra espiritual, debemos vivir bajo autoridad también, en una cadena de mando. Por lo tanto, dice que en las regiones celestes, por tanto, versículo 13, tomad, subraya en tu Biblia, toda, no te puede faltar una sola parte de la armadura, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, sigue firme, sigue vistiéndote. Cuando enfrentes alguna tribulación, angustia, predisposición, rechazo, desecho, cuando te desechen por causa de Cristo, en alguna circunstancia como estas, y hayas acabado, ya sea dejando tu paz sobre algún hijo de paz o sacudiéndote el polvo y yendo de aquel lugar, cuando hayas acabado todo, cualquiera que sea el caso, síguete vistiendo de toda la armadura, sigue firme. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es lo primero, bro, la verdad. Tenemos que hablar verdad unos con otros, no solamente servimos a la verdad. Cuando nosotros hablamos mentira, estamos sirviendo al padre de mentira, que dice la palabra de Dios que cuando habla mentira de suyo habla porque ha sido mentiroso desde el principio. Nosotros somos hijos de la verdad. ¿Cómo podemos ponernos la mano en la cintura y sin ninguna, no sé, sin nada que nos detenga, ¿no? Sin ninguna reflexión ni nada por el estilo? Nos decimos cristianos y soltamos cualquier mentira. Y a veces hasta las llamamos mentiritas piadosas. ¿Piadosas? ¿Cómo podemos relacionar una mentira con la piedad si la piedad es el temor de Dios? Es totalmente absurdo, ¿no? Yo no estoy diciendo que no resbalemos en nuestra debilidad como hombres y de repente digamos una mentira en un momento difícil que se nos ponga. Yo no estoy justificándola tampoco, pero en algún momento difícil que se nos ponga, de repente no encontramos una puerta de salida y caemos y decimos una mentira. Pero indefectiblemente, si eres hijo de Dios, su amor, su benignidad, su bondad, Romanos 2:4, te guiará al arrepentimiento, no a la justificación de una mentira diciendo que es mentira piadosa. ¿De acuerdo? Eso no nos sucede a nosotros. Nosotros tenemos que ceñirnos con la verdad. Ahora, ceñirnos habla del cinturón. Cuando tú no traes el cinturón de la verdad, no traes en tu mente el que eres hijo de la verdad, ojo, otra vez estoy diciendo, no es que de repente no nos pueda jugar una mala pasada a nuestra naturaleza caída y tropezar en alguna mentira, pero no podemos quedar postrados en eso, buscando justificarla, diciendo que es una mentirita piadosa. No podemos pensar de la mentira como algo ligero, porque entonces toda nuestra armadura se va a caer. No traes el cinturón, ¿qué va a agarrar la coraza de justicia? Etcétera. Así que ceñidos nuestros lomos, ¿no? Dice la palabra de Dios, con la verdad. Ceñir viene de cinturón. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza viene de corazón, lo que protege nuestros corazones, ¿no? No nuestro corazón perverso y engañoso. No. Nuestro corazón de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los de ¿qué? Limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, para que Dios limpie nuestro corazón, tenemos previamente que reconocer que es perverso y engañoso. Y entonces, en esta pobreza e incapacidad, presentarlo delante de Dios y Dios lo limpia. Ahora, necesitamos proteger este corazón. Dice que te vistas la coraza de justicia. Y la coraza, ¿qué es justicia en la Biblia? La justicia en la Biblia es Cristo. ¿Te acuerdan? En el mismo Sermón del Monte, en la última bienaventuranza, cuando Jesús dice, creo que es por el versículo 11, Mateo 5:11, por ahí, bienaventurados cuando padezcáis cualquier cosa por causa de la justicia, porque usted es el reino de los cielos. Y luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que la causa de Cristo es la causa de la justicia. ¿De qué estamos hablando?
Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Así que la justicia es Cristo. Protege tu corazón con lo que Cristo hizo por ti. Y deja que Dios, a través de su palabra, limpie tu perverso y engañoso corazón hasta que te diga: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Luego dice: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Este me encanta. A donde quiera que te lleven tus pies. ¿No? Dice Romanos 10 que veamos qué hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio de paz, ¿no? Así que a donde quiera que te lleven tus pies. Me encanta que ahora que estamos estudiando Lucas capítulo 10, el Señor nos enseñó en este relato de los 70 que envió, que y en cualquier casa donde entréis, dice, primeramente decid, pase a esta casa. Antes de que entables cualquier otra conversación, que a donde quiera que te lleven tus pies, te permitan establecer la paz del evangelio. Antes de hablar de cualquier otra cosa, bro, identifícate como un enviado de paz. Eso va a protegerte. Es parte de la armadura, bro. La verdad de su palabra, vivir en la verdad. Cristo es el que protege mi corazón, seguridad, ¿no? De mi alma. Y después mis zapatos, que donde quiera que me lleven como un hijo de paz o como un emisario de paz, de lo primero que tengo que hablar, lo primero con lo que me tengo que identificar, lo primero que tengo que establecer es la paz del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesucristo, ¿no? Háblales de tu paz, háblales del evangelio. Y luego dice, versículo 16, pero sobre todo toma el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Y dice, claro, porque Hebreos 11, 6 y 7, ¿no? Porque sin fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11, 1. Y Hebreos 11, 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 7, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? El escudo de la fe, el escudo no de creer en Dios, el escudo de creerle a Dios, que es muy distinto. Siempre crea su palabra y haz lo que el Maestro te ha llamado a hacer, ser un emisario de paz. Y tomad, y esta fe que está basada no en lo que tú puedes hacer por Dios, sino en lo que Dios hizo por ti. Por eso es un escudo. Y tomad el yelmo de la salvación, seguridad de salvación. Y pudiéramos hablar 3 horas de eso, bro. Simplemente te diré que la salvación, dijera Apocalipsis capítulo 5, es del Cordero y del que está sentado en el trono. Está a la discreción de Dios. Y como dijera Efesios 2:9, no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, no por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Así que, en una palabra, el yelmo de la salvación es seguridad de salvación, porque nuestra salvación no depende de lo que tú puedas hacer o puedas mantener, sino de aquel que dijo que el que perfeccionó en nosotros a través del Espíritu Santo y por boca de Pablo o por pluma de Pablo, Filipenses 1:6, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Seguridad de salvación, bro. Esta seguridad de salvación no es una licencia para pecar, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo querremos vivir más en él? Odiamos el pecado. Es una de las evidencias de nuestra salvación, ¿no? Así que mi salvación no está soportada en un pacto que yo establecí con Dios, sino un pacto que Dios estableció conmigo. Y lo selló con su sangre preciosa. Y nadie te puede arrebatar de su mano. Juan capítulo 10. El buen pastor su vida dio por las ovejas. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí nos lo pone bien fácil, ¿verdad? La espada del Espíritu no es otra cosa que la palabra de Dios. Volviendo a esta parte de los 70 enviados en Lucas capítulo 10,
que dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y luego Mateo nos explica a qué se refiere Jesús con un cordero, que debe ser prudente como serpiente y sencillo como paloma. Y yo no entiendo de mejor manera la prudencia que una persona que limita sus comentarios y el ministerio de dar a conocer el evangelio de la reconciliación, para lo cual Dios nos llamó, a la Escritura. No vayas y trates de establecer el reino de Cristo en base a argumentos científicos o argumentos filosóficos o argumentos humanos o predisposiciones o gustos. No, prudencia es predica la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4, ¿no? Donde Pablo le dice a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con la palabra. Esa es la espada, la palabra. Prudente, limítate a lo que está escrito cuando prediques el evangelio, ¿no? Y se te hagan preguntas, responde con la palabra. Por eso es importantísimo que guardes su palabra en tu corazón para que puedas hacer frente, para que puedas tener un arma que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y divida las intenciones y los pensamientos del corazón de quien te haga preguntas y de tu mismo corazón, y desnude y deje abiertas todas las cosas delante de aquel al que un día vamos a dar cuentas todos. Hebreos 4. Así que esta es la palabra de Dios. Por eso necesitamos perseverar en guardar la palabra de Dios. Es nuestra única arma de ataque contra las fuerzas, contra las huestes espirituales, potestades y gobernadores, ¿no? En las regiones celestes. Y dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, o sea, velando, orando, velando, con toda paciencia y súplica por todos los santos. La oración tiene que estar alrededor de toda la armadura, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos preciosos de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, envueltas en la oración continua por todos aquellos a quienes Dios te envíe. Y vuelvo a recordar Lucas capítulo 10, que lo tengo muy fresco en este tiempo, cuando el Señor les dice, antes de moverse en esta guerra, antes de ir adelante, pidan y rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No vayas sin que Dios te envíe. Él es el que te va a enviar a donde Dios quiera, a donde esté su mies, a que puedas combatir, estableciendo el reino de los cielos a través de la predicación de la buena nueva, que es el evangelio. Dios se ha acercado a nosotros. Dios te bendiga. Qué bonita reflexión acerca de Simón el Celote, que aunque no escribió nada, permite que reflexionemos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Simón Celote es mucho más fuerte. Por lo tanto, vistámonos de toda la armadura de Dios. Dios les bendiga.